Bueno, hermanos, hoy es martes 24 de marzo de 2015. Hoy estaríamos tocando el tema número 17, si no me equivoco, de la serie, la carta a los Efesios, ¿verdad? Vamos a seguir con la serie a los Efesios, la estamos llevando los días martes, y los fines de semana estamos con otra serie que se llama 5 deberes cristianos promedio descuida, ¿verdad? Y fue maravilloso que en la vigilia del sector hablamos casi de lo mismo que hablamos el domingo, ¿verdad? Dios siempre pone en un mismo sentir a su pueblo para que hablemos las mismas cosas. Así que el tema número 17 el día de hoy sería la humildad de Pablo. La humildad de Pablo. Y vamos a estar hablando de Efesios 3, 1 al 13. Así que vaya a Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. La humildad de Pablo. El tema número 17 se llama la humildad de Pablo. Y dice así la palabra, Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre, ayúdanos a interpretar tu palabra a la luz de tu misma escritura, para que a través de tu verdad seamos hechos libres del engaño y de los errores en los que de repente hemos andado metidos. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche. Pon claridad en mi boca. Pon sencillez en el mensaje y ayuda a mis hermanos a sintonizarse con tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. John Bunyan fue un escritor famosísimo por algunos libros que escribió en los tiempos de la Reforma. Uno de esos libros, y no sé si usted ha visto o lo ha leído o alguna vez ha visto la película, se llama El progreso del peregrino. Después de la Biblia, es el segundo libro más leído por los cristianos. John Bunyan era un hombre muy famoso por su elocuencia, por su manera de predicar, pero en especial también por su sencillez.
John Bunyan, mientras estuvo preso, escribió este precioso libro, El Camino del Peregrino. Si usted no lo ha leído o no ha visto la película, pues se lo recomiendo. Yo vi la película, el libro era muy grande, pero es muy bonito. Un día John Bunyan, que era un elocuente predicador, estaba predicando en una congregación. Hay un relato de esto en su biografía. Y dice que mientras él predicó un bellísimo sermón, un hombre se le acercó y le dijo: ¡qué precioso mensaje has predicado, John! Ha sido un mensaje poderoso. A lo que John Bunyan le contestó: es cierto, hace unos segundos el diablo vino a decirme lo mismo. Y esta analogía, hermanos, creo que la habíamos usado cuando hablamos del ego humano, pero la quiero hablar en este momento. Porque cuando miramos unidades como esas, en los grandes hombres de Dios, podemos ver que Dios realmente ha obrado en estas personas. Podemos ver en Pablo la sencillez con la que él reconoce que ha sido elegido por Dios para ser un servidor de la justicia, un esclavo de justicia. Y hoy hablaremos de 3 de estas muestras de la humildad de Pablo, que podemos leer en el texto que acabamos de mencionar, de Efesios capítulo 3. Pablo, a diferencia del apóstol moderno, el primer punto es la humildad de su llamado, o la humildad del llamado. Vamos a leer Efesios del 3, capítulo 3, del 5 al 8. Empieza Pablo diciendo: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Muy bien, de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. De todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Busque Colosenses capítulo 3, versículo 26. Perdón. Colosenses 3, déjeme ver. No, me equivoqué. No lo apunté aquí. Perdónenme, no lo apunté aquí. Ya se lo puse.
Un pájaro. No, perdí la cita, perdónenme, hermanos. Igual, cuando está hablando Pablo sobre el llamado, sobre la sencillez de su llamado, vemos que Pablo no empieza a jactarse. Él dice, yo he recibido por la gracia de Dios este misterio que fue escondido en las generaciones, que no había sido revelado hasta ese tiempo. Cuando hablamos de la palabra misterio, la vez pasada hablamos que esta palabra griega, misterión, significa una revelación por parte de Dios, de algo sobrenatural. Pablo perfectamente pudo haberse jactado. Ni siquiera a aquellos grandes se les explicó, ni a Elías, ni a Isaías, ni a Ezequiel, solo a mí, bueno, principalmente a Pablo. Pero él no lo hizo de esa manera. Dice, yo soy el más pequeño. O sea, soy el más pequeño, soy indigno de tal privilegio. No mostró ninguna arrogancia, cosa muy diferente en nuestros tiempos, donde la gente quiere que se le reconozca, quiere que se le llame apóstol, profeta, ya de perdidas evangelista. Pero muy pocos se pelean por ser llamados pastores o maestros. Evangelista mundial, dice, internacional, profeta de naciones, o como aquel otro dijo, profeta mayor, dijo, apóstol o apóstol de apóstol. Un profeta apostólico y un apóstol profético. Imagínense. Pero me gusta, y esta frase la encontré de Agustín de Hipona, uno de los, digamos así, de las personas que entendió las doctrinas de la gracia. Escribió, para hacerse grande hay que comenzar por hacerse pequeño. Para hacerse grande hay que comenzar por hacerse pequeño. Pablo decía con su propia boca, y no era una falsa modestia, soy el más pequeño. Yo perseguía a la iglesia, no soy digno de este mensaje, pero por la misericordia y la gracia de Dios se le concedió ese llamado. Hoy nos pavoneamos hasta en el púlpito. Nos peleamos el púlpito en las iglesias. Queremos ser que los reflectores nos alumbren a nosotros. Juan el Bautista lo dijo en estas palabras: es necesario, y dijo necesario, que yo mengue para que Él crezca. Es necesario que de usted se mire lo menos posible y se mire lo más posible de Cristo. No hemos venido a Cristo para que la gente nos mire a nosotros. Hemos venido a Cristo para que la gente pueda ver en nosotros la vida de Cristo. Tiene que haber una sencillez. Si usted hace algo bueno, la gloria es para Dios. Si usted hace algo malo, la culpa es suya. No me gusta ese evangelio, dirá alguno por ahí. No hay otro evangelio. Nadie negaría la revelación del Pablo. Algunos dijeron, de repente Pablo tenía mucha información, decían. Por ahí aparece algún payaso moderno en nuestros tiempos que dice, bueno, esta historia la contó Chuy Olivares, decía que en una conferencia un hombre se regó hablando de Pablo, pero totalmente equivocado a lo que Pablo había enseñado. Se le acercó a él y le dijo, hermano, estás equivocado en lo que Pablo enseñó. Él no quiso hablaba de la prosperidad, él hablaba de otras cosas. Él le dijo, Pablo, oigan bien, Pablo no tenía la revelación que tenemos hoy nosotros. Era más ungido que Pablo. Si en nuestro tiempo Pablo se levantara a predicar en las plazas, la mayoría de los cristianos aborrecerían su mensaje.
La mayoría. Sin embargo, Pablo era un hombre sencillo. En nada he querido ser gravoso, dice. No quiero ser molestia para nadie. Y por aquello, yo hoy comentaba con Pedro, me contaba una experiencia de alguien que se fue de la iglesia porque dice que yo la usaba de ejemplo. Yo, ¿la habré usado de ejemplo yo? Si la usé de ejemplo una vez, recuerdo, fue para enaltecer lo que Dios iba a hacer en ella. Porque ella había dicho que quería cambiar y dije yo, esa es la actitud. Una vez, un ejemplo. A mí también me lo dijo una persona. Entonces, vamos a eso. Buscamos y todo está mal. Toda la culpa cae siempre sobre la misma persona, aunque sea la verdad. Y una de las cosas que yo le voy a enseñar a usted, espero, aunque Dios que se las enseñe a ustedes, es que ustedes nunca van a hacer un billete 500 lempiras. Nunca le van a caer bien a toda la gente. Siempre va a haber algo. Y entre más nos conocemos, las virtudes se van a ver, pero se van a ver las noches. Pastor, esa persona, bueno, yo tengo conocimiento, y mejor usted le decía, pues había otros hermanos que le decían. A lo mejor no le gustaba a ella. Sin embargo, la Biblia dice que con misericordia ahí. Y por la verdad, dice que conoceré la verdad y la verdad. Pero esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo. Pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, las personas vienen y abrazan el pecado y cuando ya les toca a usted el pecado, se molestan. Entonces, Pablo mostró una sencillez muy grande. A mí me gusta mucho cuando usted lee sobre Pablo. A Pablo, me persiguen los míos, decía Pablo. Los perseguían los judíos. Los perseguían los gentiles. Y todavía, miren, yo creo que usted lo puede estudiar en el libro de Hechos. Una de las experiencias más duras que debió haber sido para Pablo fue cuando estuvo en el segundo juicio en Roma. Dice que Pablo exclama: todos me han abandonado. No había ninguno con él. En el momento más importante, en el momento donde un cristiano de repente se puede quebrar, donde sus principios se han cuestionado, volteó a ver y no había nadie. Pero él fue humilde y buscó. Solo Dios me pudo dar las fuerzas. ¿Se ha sentido alguna vez usted que necesita de alguien y voltea a ver y ese alguien le da la espalda? Y ese alguien no está ahí. Y qué triste que Dios te dice que aun cuando te peguen un lugar en la mejilla, tú pon la otra. Aun cuando tú tengas la razón, te toca aguantar la otra bofetada. Así que yo les voy a decir, cuando ustedes prediquen la verdad, suelte la palabra. Suéltela. Y si la agarran con usted, suéltela. Quiere decir que algo está pasando. Preocúpese cuando usted suelte la palabra y ni se enojen ni se alegren. Usted no tiene poder ahí. Ahí no hay poder. Dicen que este predicador, se me va el nombre, cuando hacía las entrevistas con los hermanos, dice que los mandaba a predicar. Y cuando iban a predicar, cuando volvían les preguntaban: ¿se salvó alguien? No, le decía algún desventurado predicador. ¿Se enojó alguien? Tampoco. Largo de aquí, tú no eres apto para el evangelio, porque o se enojan o se convierten. Sí. Si usted tiene que saber que como usted es el modelo a seguir suyo es Cristo. Cristo fue humilde, Cristo fue sencillo. Imagínese usted cuando aquellas personas, él estando en la cruz, lo escupían, blasfemaban su nombre, se burlaban de él, y él era el Dios todopoderoso que los había creado y estaba en carne.
Tenía todo el derecho a poder bajarse y haberlos hecho añicos. Y no, fue humilde y se aguantó. Qué amor tan grande. Hermanos, hay personas en las iglesias, dentro de las mismas iglesias, que son sepulcros abiertos, sus gargantas. Solo veneno dispara. Yo prefiero que usted suelte la palabra, hable, y si de repente nos golpeamos con la palabra para edificar nuestras vidas, aunque si ha sido con misericordia y verdad, nos va a sacar adelante. Pero si no, vamos mal, vamos para atrás, somos como el cangrejo, ¿verdad? La humildad que Pablo mostraba era aquella misma que Jesucristo dijo: siervos inútiles. Como cuando yo aprendí esto de los siervos inútiles, cómo golpeaba el ego. Oh, pero qué bien predicaste. Oh, pero qué bien hablaste. Siervos inútiles somos, porque es lo que Dios nos mandó a hacer. Nunca lo hacemos lo suficientemente bien. Nadie puede decir: hoy oré lo suficiente. Y si alguien llega a decir: hoy oré lo suficiente, le hizo falta un poquito más. Nadie se va a morir diciendo: oh, yo le prediqué a todos como Dios quiso. Qué lindo sería, ¿verdad?, tener una muerte como la de Pablo, que decía: he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo. Pero uno, si se hace un examen preciso: hoy no he predicado como debería, hoy no me preparé como debería, hoy no oré como debería, y a causa de eso, entonces tenemos problemas. Sea humilde. Pablo reconocía sus situaciones. Él era un siervo inútil. Él no se jactaba, ni se vanagloriaba delante de los demás. Él tenía una postura justa. La Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto que el que tiene que tener de sí mismo. Y hay una mención en Gálatas, ya lo miramos cuando estudiamos Gálatas, cuando hay un problema entre Pedro y Pablo. Pedro estaba mal. Y llegó Pablo y le habló firmemente. Era el Papa, entre comillas, no era Pedro, el Papa. Y le habló. Le dijo lo que era correcto. Para aquellos que no vayan a ver, no es que creamos que Pedro es el Papa. Sarcasmo. Y Pablo le habló con autoridad, y dice también: aquellos que eran apóstoles, reconocidos como apóstoles, nada nuevo nos enseñaron. Nos dimos la mano en hermandad. Me acuerdo de ese sermón, se llamaba el compañerismo bíblico. Hermanos, el hombre que ha de ocupar un lugar prominente entre sus compañeros, dice Charles Cowan, debe de ocupar un lugar humilde delante de su Dios. Debe de estar ahí en su lugar con Dios, pidiendo su dirección. Señor, no permitas que me enaltezca. Golpea esta carne, Señor. Que mis ojos no se vayan a la vanidad. Que no se infle el globo del orgullo en mi vida. Porque siempre va a haber gente que le va a decir: si de repente Dios en un momento, por su infinita misericordia, sopla a través de usted y bendice la vida de alguien, y alguien se le acerca y le dice: me ha gustado su sermón, tenga mucho cuidado de recibir la gloria. Porque la gloria es para Dios. Porque si usted sabe que algo de lo que usted dijo bendijo la vida de las personas que lo escucharon, no provenía de usted, no proviene de uno, proviene de Dios. Y Pablo decía: yo, a mí, que soy el más pequeño, me ha sido concedido este misterio que estuvo oculto por las generaciones y que Dios ha dado a conocer en este tiempo, la verdad de la iglesia. Romanos 9, 25, 26.
A ver, léalo ahí, alguien que tenga voz de trompeta. Ya me acordé del otro versículo. Por favor les digo, son siervos inútiles que nos olvidan todo. A ver, Amén. voz de trompeta, hermano. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 2:23, para referirnos a este mismo versículo. Oseas 2:23. A ver. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los que aman y diré a mi tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. Se metían aprietos ahí, ¿no? Y la sembraré para mi tierra, para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama. Y diré a Lo Amni, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. Lo Ruhamah, más o menos así suena, significa la no compadecida. Y Lo Amni significa no mi pueblo, lo que habíamos leído en Romanos 9:25. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois un pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. El texto no era Colosenses 3:26, porque no existe tal texto, era Gálatas 3:26. Como dijo el hermano, es el Tanate. ¿Cuál era? Tanate de años. Que nos afecta ya. 3:26 al 29. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Marque esa palabra uno, vamos a ver si es la misma Ejad después. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ese es el misterio que le había sido confiado a Pablo, era que los gentiles también eran el pueblo de Dios si estos creían en Jesús como el Señor y Salvador. Otra de las cosas que vemos fue la humildad de la predicación en Pablo. Punto número 2. La humildad de la predicación. Miren, a Pablo se le había concedido el privilegio de ver cuál era la voluntad de Dios. Y se le había concedido el privilegio de anunciar esta voluntad a la iglesia. La voluntad de Dios era reunirlos a todos en amor en un solo pueblo a través del sacrificio de Cristo. Y precisamente de esa misma manera tenía que enseñarlo a la iglesia. Hermanos, cada mensaje que prediquemos debe de ser inundado con las verdades de Dios. Ayer y hoy estuve escuchando un mensaje que me empezó a hacer pensar qué profunda es la enseñanza de la palabra y qué lejos estamos de llegar por lo menos a la suficiencia para poder enseñar efectivamente.
un mensaje muy poderoso de este hombre John MacArthur, 50 años de ministerio, un hombre reconocido mundialmente. Un mensaje sencillo, y él decía: explique las escrituras a la luz de las escrituras. Es algo muy sencillo aparentemente, pero si usted se pone a estudiar la Biblia, ¿cuántos de ustedes, cuando están leyendo un texto y miran una nota ahí al final del texto que hace una concordancia, cuántos van a las concordancias para encontrar el texto? Así se aprende, así se crece. Pero eso es un proceso lento. Porque resulta que cuando usted lee un texto y hay una concordancia y usted se va a la referencia cruzada y va a la concordancia, ahí va a aparecer otro y va a irse a otro lugar y luego a otro, y tal vez está por el Antiguo Testamento, por el Nuevo, de los Salmos, y resulta que después, cuando ha leído 3, 4, hasta 5 versículos en cadena, usted tiene una percepción más grande del texto, pero después vuelve a donde iba y luego sigue leyendo y de repente hay otro y hace otra vez el mismo proceso, y eso lleva tiempo. Y hoy en la predicación la gente no quiere invertir tiempo. Quiero decirles, y yo les pido perdón, pero yo hoy no iba a predicar. Yo hoy lo que iba a hacer era que tomáramos el discipulado. Yo le dije a Sara, aunque lo había terminado el mensaje, hay una de las cosas que yo le pido al Señor, y es que le dé alma. No es que le dé alma físicamente hablando, sino que le dé vida, que edifique, que le dé un corte, ¿verdad? Y el texto lleva tiempo. El estudio de la palabra lleva tiempo. Me decía mi papá ayer, y todo el día pasamos metidos en esa computadora, ¿no? Leyendo, comparando, imprimiendo, estudiando. Entonces llega un agotamiento físico, y digo yo, comparado con lo que Pablo hizo, no es nada esto, porque Pablo no solo leía, exponía todo el día. Los que son maestros aquí y han enseñado 2, 3 horas, 4 horas y están, solo quieren dormir. Imagínense que Pablo dice en Hechos día y noche les he expuesto las verdades del Evangelio. Imagínense usted lo que este hombre tenía que llegaba alguno y le preguntaba, ¿pero esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Dicho por Pablo que Dios le reveló todo. Pero cuando vienen a su pastor y le preguntan, y su pastor ya hasta ahí llegó a investigar. Ahí tengo una pregunta de Claudia que todavía no la he podido responder. Ahí la tengo en la lista, como dice Luis, en el parking lot, porque todavía hay otras preguntas que responder. Entonces es importante, la humildad de la predicación es que usted también reconozca que necesita ser enseñado, reconozca que hay cosas que necesita mejorar también, y que una predicación debe de ser con el fin no de que usted se sienta bien, sino que edifique al pueblo. Y hay predicaciones que usted las mira. Yo una vez me asombraba de la historia, un día me contaron de un predicador, pastor, que ahí durante la alabanza él estaba postrado, dice. Y qué bueno que esté postrado delante de la presencia de Dios. No, está postrado haciendo el sermón. Durante la alabanza, antes de la predicación. Pero ellos entendían que era Dios enviándole el mensaje en ese momento. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Piensa que era Dios mandándole el mensaje en el último momento? Pero eso es lo que creemos, y entonces por eso a veces no somos sencillos, y después cuando alguien nos dice, pastor o predicador, esto no lo entendí, ya nos molestamos, ingratos. Malcriados me salieron estas ovejas que nos preguntones. No, hermano, tal vez no fuimos suficientemente claros. No se conforman con lo que les digo. Y después de esto, hermanos, cuando usted mira la sencillez de la predicación con la que usted tiene que predicar, con la que yo soy llamado a predicar, con la que el Señor expresó la verdad de Dios, es la idea de que usted pueda ser sencillo, humilde, y si se equivocó,
corregir, hermano. Le doy gracias a Dios porque me equivoqué hoy y pude hallar la respuesta. Gracias a Dios, que era Gálatas 3:26, no Colosenses 3:26, no existe. Y Dios utiliza la sencillez de la predicación. A veces hay personas que no son muy eruditos, pero son gente que busca y la fidelidad Dios la premia. Y decía Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero yo le voy a decir, el hecho de que usted vaya a ser humilde en su predicación, que eso no sea excusa para que no se prepare. Prepárese. No vamos a ser mediocres. Me acuerdo de esta frase de Spurgeon, un libro que se llamaba El Ministerio Ideal. Él decía, si tú eres ya le he expresado, si tú eres un cuerno rústico por el cual el Espíritu Santo sopla, procura convertirte en una fina trompeta. Por eso aquí nosotros le damos mucho énfasis al discipulado. Y yo veo los frutos del discipulado en ustedes. Yo veo que ahora ustedes ya hablan, se defienden con la palabra y están creciendo. Y eso es algo que nos alegra mucho. Yo creo que todo predicador, todo pastor debería de preocuparse más porque sus ovejas estén capacitadas para defenderse en esta vida y defender la fe que por otras cosas. Y quiero mencionarle siempre en la humildad de la predicación 7 consejos para todo predicador. 1. Usted debe predicar la palabra de Dios y no la suya. 2. No se preocupe que los voy a poner ahí en una hoja para que después los copie. Usted es un mensajero y no el mensaje. 3. Usted es un sembrador y no quien cosecha. 4. Usted es un representante pero no la autoridad. 5. Usted es un administrador pero no es el propietario. 6. El jueves los voy a tener en una página ahí para que las apunten, o los voy a apuntar ahí. Solo que me acuerden mañana. Usted es un lector y no el autor. La Biblia nos dice inspirada por Claudia Maradiaga, dice por el Espíritu Santo. Así que no diga mensaje de Primera de Ángel, capítulo 3, versículo 5. No. Pedro sí puede decir Primera de Pedro. Lo estamos escribiendo una nueva revelación. 7, y esta es la que me gusta, no porque habla de comida, sino porque ensambla muy bien. Usted es el mesero y no el cocinero. Cuando usted entienda esto, entonces Dios le enviará ovejas hambrientas para que usted las cuide. Por último, la humildad en el sufrimiento. Pablo sí podía decir, estas ovejas me han costado. 5 veces me han apedreado, 40 veces menos 1. 3 veces naufragué. O 2 veces naufragué, 3 días y 3 noches. Apaleado, perseguido, apedreado. Me bajaron por una canasta en Damasco, dice, por el muro porque me querían matar. Y estos ingratos no me valoran. No dijo eso. Sino que y se aguantó. Y como la corona de Pablo no era en este mundo, porque no es una corona corruptible, él guardó tesoros para la vida eterna. Así que, hermanos, sea humilde en el sufrimiento. Miren lo que dice Efesios 3:3 en el texto que estamos hablando. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Él escribió esta carta mientras estaba preso. Por vosotros, las cuales son vuestra gloria. A ver, ¿quién de ustedes dice, Señor, envíame la prueba para que mi fe crezca? No oramos así, hermano. Pero nos decimos, soy muy espiritual, hermano. Vivo de victoria en victoria, dice ahí, ¿verdad?
prosperado, ¿cómo que dice? Bendecido, prosperado y en victoria. Eso lo viven en el tiempo de la bonanza. Pero en el tiempo de la cuesta arriba, de la adversidad, vivo preocupado, angustiado y con victoria, dijo aquel, la esposa. Cuando estamos en las tribulaciones, ¿qué es lo que hay en nuestra boca? ¿Qué palabras son las que hay? ¿Hay confianza de parte de Dios? Exclamamos, bueno, esto tiene que pasar. Dios tiene el control. Alzaré mis ojos a los montes. El diablo quiere que vea el problema. Dios quiere que lo mire a él. ¿Qué voz voy a escuchar? Lo que hablábamos el domingo. Si usted no aprende a discernir la voz de Dios, terminará siguiendo la voz del diablo. Terminaremos siguiendo la voz del mundo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo soy obediente. Yo soy el que manda en la iglesia. Nadie participa en las actividades como yo. Yo soy el escudero del pastor. Cosas como esas. Y empezamos, en vez de reconocer, tal vez Dios está haciendo algo en tu vida y Dios quiere enseñarte alguna verdad. Tal vez Dios ha permitido, a causa de que tú tienes pecados sin confesar, situaciones sin arreglar, que Satanás te zarandee. Dijo Jesús a Pedro, al apóstol, no al que tenemos acá, le decía: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no te falle la fe, no te falte la fe. Pero los zarandeó, no los zarandeó. Es que Dios no es que evita la prueba. Ahorita estamos en unos versículos que nos dejaron de tarea y hay uno que habla sobre esto. Que ando el tarjetero porque me toca estudiar. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Entonces usted sepa, usted es un hijo de Dios, sea humilde y reconozca que si tengo una prueba, Dios le va a dar las fuerzas. Dios nunca le va a poner una carga que usted no pueda llevar, como usted tampoco a sus hijos les pone una carga que no puedan llevar. Si es un padre amoroso, usted no le va a poner un quintal de maíz encima de su hijo de 7 años porque lo quiebra, ¿o no? Pero sí una carga que le pueda ayudar. Siempre que usted mira a una persona que va al supermercado y sale con sus hijos, ¿quién lleva las bolsas más pesadas? ¿Los padres o los hijos? La mujer. Y si va el papá, ¿quién tiene que llevar? Pues resulta que Dios es tan precioso y tan cuidadoso que nos... Voy a esperar. Es tan cuidadoso que obra en nuestras vidas para moldear nuestros caracteres. Que cada prueba, hermano, esto lo escribí yo, sea la oportunidad para que Cristo brille en tu vida. Que cada prueba sea la oportunidad para que Cristo brille en tu vida. Sigamos el ejemplo de Pablo, que él ni se jactó por la nueva revelación, que era una nueva revelación, no como las de ahora, que las de ahora son falsas revelaciones, son inventadas porque son nuevas. Dios nos ha dado el privilegio de ser heraldos del Rey, él lo entendía. Nos dio el honor del mensaje más hermoso del universo, el más importante, el que salva vidas para la eternidad. Así que si usted en algún momento sufre alguna contrariedad, una crítica, una ofensa, una persecución, eso no es nada, hermano. Cristo fue Dios, es Dios y murió en la cruz el vituperio por nosotros, resucitó al tercer día, pero padeció el vituperio por nosotros. Entonces yo lo invito, hermano, para que imitemos a Cristo, por supuesto,
Y si quiere irse un poco más abajo en el escalón, siga a Pablo. Un hombre humilde por su llamado, humilde en su predicación y humilde en sus sufrimientos, para que cuando usted padezca algo, para la gloria de Cristo, usted sea humilde, no se vuelva cuestionador de Dios, sea humilde. ¿Qué me quieres enseñar, Dios? ¿Qué quieres que haga, Dios? Que esas sean sus palabras. Ayúdame, Señor, en tu voluntad. Ayúdame a soportar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para tu gloria. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta noche por la palabra que has traído, Señor, a nuestras vidas. Te pido particularmente perdón, Señor, si no fue lo suficientemente claro. Pero yo te pido que cada uno de los hermanos que pudo tomar algo del mensaje lo pueda retener en su vida y llevar a la práctica. Para que aprendamos, Señor, de ti a ser humildes. Y que la humildad de Pablo también en su ministerio, en su predicación y en los sufrimientos que padeció no sean, Señor, cuestión de jactarnos en nuestras vidas. Que aprendamos, como decía Juan el Bautista, es necesario que mengue yo para que tú crezcas. Y que la gente pueda ver cada vez menos de mí y más de ti en nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a guardar nuestro corazón para ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pedro. Ahora.